Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más para compartir estas charlas sobre temas que tienen que ver con nuestra vida espiritual, con nuestro crecimiento, sobre todo en estos tiempos de lucha, en los que tenemos que enfrentarnos a tantos problemas, a tantos enemigos, y en especial a un enemigo, al enemigo de nuestras vidas, aquel que vino para robar, para matar y para destruir. Hoy quiero dejarte a través de algunos pasajes bíblicos la posibilidad de obtener la victoria, y para ello no debemos dejar de luchar. Aunque parezca que a veces la lucha se hace difícil, solamente en la perseverancia, en la constancia, bajo la dirección y, y el poder del Espíritu Santo, Dios nos dará la victoria si decidimos luchar, enfrentar las situaciones. Y encuentro en el libro de Nehemías un ejemplo bastante claro de cómo él, con el grupo de hombres y de mujeres que estaban reconstruyendo la muralla, tuvieron que enfrentarse a muchos enemigos que no querían que esa muralla se terminara. Por eso digo que es fundamental usar las armas espirituales y el sentido común para vencer al enemigo. Veamos qué nos dice la Biblia en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 9, cuando tuvieron que enfrentarse con el enemigo. ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Qué es lo primero que debemos hacer vos y yo cuando nos encontramos frente a un problema, a una situación que parece que nos va a derrotar? Dice en Nehemías 4, 9. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. La Biblia nos enseña y previene claramente respecto a los ataques del enemigo. Por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En ese mismo capítulo de Efesios se nos habla de la armadura espiritual acerca de la cual Pablo, en el capítulo 6 de Efesios, versículo 13, nos dice: por lo tanto, sabiendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pablo nos está indicando aquí esa actitud de fe y de firmeza que el Señor nos pide que debemos tener ante toda batalla espiritual que se nos presente. Entonces, no podemos perder de vista la perspectiva espiritual. Por eso lo primero que hace Nehemías ante esa conspiración de sus enemigos para que el muro no fuera terminado fue orar. Nos dice el texto bíblico inicial que hemos leído, Nehemías 4:9, oramos entonces a nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Lo mismo, orar a nuestro Dios, buscando la dirección, buscando la forma en que debemos resistir los ataques del enemigo. Quizá antes de conocer a Cristo, ante una situación difícil, corríamos a pedir ayuda a otros. Incluso quizá muchos lo hicieron yendo a los brujos, a los hechiceros, a los curanderos, a los que adivinaban, porque no conocíamos la verdad. Sin darnos cuenta acudíamos a los poderes del diablo. Pero ahora que estamos en luz, sabemos que debemos acudir al poder de Dios, porque está escrito: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El Señor es nuestro escudo y nuestra defensa. La Biblia además nos enseña la importancia de orar, de ayunar y de clamar a Dios. Vemos muchos ejemplos mediante los cuales el pueblo del Señor alcanzó grandes victorias mediante la oración.
Uno de ellos es que mientras Moisés oraba en la cima del monte, Aarón y Hur, junto con Josué, lograron la victoria sobre los amalecitas en el valle por no dejar de orar. Y dice que la oración fue tan larga que se cansaban los brazos de Moisés y lo ayudaban Aarón y Hur a sostener los brazos en alto mientras Moisés oraba para que la victoria fuera alcanzada como realmente lo fue. Por eso es importante también que veamos la segunda parte de este versículo 9 del capítulo 4 de Nehemías, en donde se nos dice que después de orar al Señor, decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Nehemías confiaba en Dios, pero también sabía que debía ser prudente. Montar guardia nos recuerda la importancia de velar y no dormirnos, espiritualmente hablando. Cuando el soldado se duerme, el enemigo se infiltra para robar, para matar y para destruir. Y Nehemías lo sabía muy bien, por eso no descuidó ninguna entrada de la ciudad. En Nehemías 4:13 leemos: así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de la muralla en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Y aquí en este pasaje debemos destacar la palabra familias, pues cuando están unidas, cuando la familia está unida y busca a Dios, el enemigo no prevalecerá. Tu perseverancia y tu fe derribará a tus enemigos. Continuamos leyendo en Nehemías capítulo 4 los versículos 14 y 15 que dicen: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Lo tercero que debemos hacer, después de orar, después de buscar la dirección de Dios, es no tener miedo. Nehemías hace énfasis en la importancia de desechar el miedo y confiar en el Dios Todopoderoso. Tenían diversos enemigos, venían de diferentes frentes de batallas. Ellos estaban siendo asediados por todos lados y habían surgido en el corazón de Israel temor. Por eso Nehemías les dice de parte del Señor: no le tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Entonces la mejor manera de desechar el miedo es hacer memoria, recordar las grandezas de nuestro Señor, pues con su poder nos ha librado muchas veces de muchas situaciones adversas. Nunca, jamás nos ha desamparado y nunca, jamás lo hará. Inmediatamente Nehemías presenta un motivo muy fuerte y valioso para batallar y perseverar: la familia de cada uno. Dios no quiere ni ha planeado el fracaso de nuestra familia. Por el contrario, Dios se goza en nuestras victorias. Y nos dice por último en el versículo 15 que Dios había frustrado los planes de los enemigos. Ellos en oculta planearon el mal contra el pueblo de Dios, pero el Señor estaba escuchando sus planes y los desbarató. Sus proyectos para destruir a Israel fueron destruidos y ellos fueron avergonzados y todo les salió mal. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, cuando buscamos a Dios en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras confrontaciones con nuestros enemigos, debemos tener plena conciencia
que Dios nos defiende y desbarata los planes de nuestros enemigos. Y más bien, los planes que se cumplirán serán los de Dios con nosotros. Y finalmente dice este versículo 15, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Entonces continuó la obra de Dios hasta terminar de construir el muro, porque ellos terminaron el muro exitosamente. No les resultó fácil, porque las cosas significativas en nuestra vida no son fáciles, son valiosas. Lo más importante de todo esto es que Dios está con nosotros y con Él todo, absolutamente todo, es posible. Tal vez estés resistiendo varios frentes de batalla. Tal vez estés pasando por situaciones, por circunstancias difíciles. Quizá hasta aquellos que nunca pensaste hoy son enemigos o se oponen. ¿Cuál es el consejo? Acércate más a Dios. Él es tu escudo, tu fortaleza. Orá. Hacelo con tu familia. No le tengas miedo. Busca la presencia de Dios y Él se levantará a tu favor y peleará por vos y por tu familia. Yo deseo que recibas esta palabra. Es hermoso leer todo el libro de Nehemías, que nos ayuda a confiar plenamente en que Dios está con su pueblo y que aún en medio de las dificultades y de los momentos más difíciles, Él siempre acude al rescate de su pueblo y a que la obra no quede inconclusa. Tampoco quedará inconclusa la obra que Dios tiene prevista para tu vida. Por eso, anímate, fortalecete en oración. Hacelo con tu familia, no dejes de tener ese culto familiar, ese momento de oración junto a tu esposa, tu esposo, tus hijos, buscando la presencia de Dios, y no habrá enemigo que prospere contra ti. La victoria será nuestra. Dios te bendice y nos vemos el próximo jueves, si Él lo permite.